Uno de los grandes triunfos del universo de Breaking Bad fue convertir lo excepcional en su visión del crimen. Me explico. Breaking Bad podría ser una historia sobre la magia o el crimen común y corriente, si no fuera por estos elementos insólitos en su narrativa. Desde un profesor de química usando sus conocimientos científicos para escalar en el mundo del crimen, hasta un dueño de comida rápida como uno de los villanos más despiadados. Estas cosas son las que diferencian a Breaking Bad de la mayoría de historias sobre el crimen, es decir, se utilizan aspectos que pueden ser reales, pero que en un mundo tan cruel y frío como el criminal serían vistos como absurdos, si nos apegásemos tanto como se pudiera al realismo. Uno de estos factores es, sin lugar a duda, Héctor Salamanca. Desde que se nos introduce, nos damos cuenta de cómo un capo de las organizaciones criminales está postrado en una silla de ruedas y su única forma de comunicarse es a través de una campana. Si bien este personaje es bastante transparente, en el aspecto de que no se necesita excavar mucho para entender qué lo motiva a actuar como lo hace, su participación en la narrativa, en especial después de quedar en silla de ruedas, es muy fructífera y versátil para presentarnos todo tipo de situaciones inusuales y excepcionales. El personaje de Héctor Salamanca se presta para crear tensión y drama de una forma en la que ningún otro villano puede hacerlo en la historia. Por eso, aquí mostraremos 5 escenas que definen cómo su personaje puede afectar la trama como ningún otro. Así que pónganse cómodos y vayamos a ello. No podemos entender la faceta de Héctor en Breaking Bad sin conocerlo antes del derrame que lo dejó en silla de ruedas. Para ello, tenemos que viajar a Better Call Saul y a los diversos flashbacks que vemos en ambas series para comprender cómo era este personaje. Lo que sabemos sobre la historia del cartel es que la familia Salamanca era el músculo que le ayudó a afianzarse como la organización más poderosa de su región. Y no es para menos, en diferentes secuencias en este universo televisivo, vemos cómo ellos son los que están encargados de los actos más aberrantes y descorazonados. Así se cimentó el respeto por esta familia. No había límite que ellos no estuvieran dispuestos a cruzar para lograr sus fines. Sin embargo, esto también traía el problema de que su propia brutalidad se convertiría en imprudencia, lo cual los pondría en peligro de ser atrapados por las autoridades. Por eso, esta familia necesitaba de templanza, la cual solo la encontraba en Héctor. Esto lo vemos especialmente cuando recién se nos introduce en la serie, en Better Call Saul, cuando quiere reducir la condena de Tuco al tratar de negociar con Mike. De principio, le ofrece dinero y diálogo, pero cuando ve que esto no funciona, es cuando comienza a usar el miedo como forma de lograr sus intereses. Aún así, cuando se sienta una segunda vez para conversar con Mike, al ver que este estaba dispuesto a ir por todas para proteger a su familia, Héctor cede, porque entiende que Mike le es de más utilidad si estaba vivo. Ergo, no pierde de vista el verdadero objetivo, es decir, reducirle la condena a Tuco, en vez de dejarse llevar por sus impulsos y atacar a Mike. Sin embargo, hay algo que también es cierto. Héctor tiene arranques de ira que en muchas ocasiones le nublan el juicio, y siendo la cabeza de la organización, debe aprender a controlarse. Esta es la razón por la que Gustavo sabe que la forma de herirlo es provocando su enojo, porque con eso, Héctor comienza a tomar decisiones apresuradas que eventualmente lo llevan a bajar la guardia. No es de extrañar que en Better Call Saul se nos muestre a Héctor como alguien iracundo, porque se relaciona intrínsecamente con su desenlace, pero ya hablaremos de ello en otro apartado. Lo que quiero resaltar aquí es que su faceta de jefe estaba siendo puesta en jaque por Gustavo con la templanza que lo caracterizaba, y razón no le faltaba, ya que al sacarlo a él de la ecuación, será mucho más fácil deshacerse del resto de su familia, porque los demás pecan de impulsivos, lo cual los vuelve imprudentes. Solo veamos cómo terminan Tuco y los gemelos, presas de su imprudencia. Tal vez Lalo sea el que más se controla con sus impulsos, pero aún así, en numerosas ocasiones, vemos cómo también le falta templanza para no atraer la atención de las autoridades. Entonces, si ya no estaba Héctor a la cabeza, todos los demás eran más vulnerables, porque no tenían su punto medio entre la fuerza bruta y la templanza que él les proporcionaba. Hay diversas escenas que muestran este equilibrio entre la templanza y la capacidad de infundir miedo. La que creo que mejor lo ejemplifica es esta de la tercera temporada de Better Call Saul, en donde Héctor, con toda la calma del mundo, amenaza a Gustavo al visitar los pollos hermanos sin recurrir al ataque de nadie. Simplemente deja que los civiles vean cómo su propia presencia está por encima de las autoridades del restaurante. Ahí se entiende la importancia de saber imponerse a los demás. No por nada, Héctor no le dirige la palabra a sus inferiores, aunque estos le muestren gran respeto.
todo. Si bien la brutalidad es el emblema de la familia Salamanca, su lema familiar es lo que define sus límites y sus propósitos. La familia lo es todo. La primera vez que vemos cómo se emplea este lema es en un flashback durante la tercera temporada de Breaking Bad. Aquí vemos cómo les da una lección a los gemelos acerca de que proteger a la familia es primordial. El método que usa, pues, es algo extremo, pero sirve bien para ejemplificar que no se deben romper los lazos familiares por peleas sin sentido, que al final del día, lo que en realidad importa es cuidar al otro. Esto lo vemos plasmado en las escenas cuando conviven los sobrinos con Héctor, o cuando van a rescatar o vengar a uno de los suyos. La familia es todo. Dicho esto, no hay duda de que Héctor tiene una de las organizaciones más sólidas en el mundo criminal de Breaking Bad y Better Call Saul, que para acabar con ellos tienen que hacerlo con todos, porque de no hacerlo, habrá otro que esté dispuesto a cobrar venganza. Esto explica por qué Gustavo debe acabar con ellos de diferente forma, ya que siempre está pensando por adelantado, que los reflectores no le apunten cuando uno de ellos pierde la vida. De hecho, Mike se lo llega a decir a Nacho cuando este piensa atentar en contra de la vida de Tuco. Al final del día, saldría peor para él porque atraería al resto de la familia como moscas, lo cual no solucionaría sus preocupaciones, solo las empeoraría. Y esto es al final lo que termina pasando cuando atenta sobre Héctor. Entonces, podemos ver cómo Héctor, al decir que la familia lo es todo, crea ese sentido de pertenencia y lealtad que muchas organizaciones criminales carecen, lo cual hace que sean una de las facciones más sólidas y peligrosas en este universo. En ningún momento hay un atisbo de disputa entre los familiares, lo que sí llegamos a ver es que es dentro del cártel donde hay problemas internos, pero respecto a la familia Salamanca, nunca hay muestra de conflicto entre ellos, dando a entender que la unión que creó Héctor fue exitosa, al menos hasta que se perdió el liderazgo. ¿Cómo olvidar la primera escena en donde vimos a Héctor Salamanca? Antes hablamos de cómo después del derrame de Héctor, este es utilizado como motor para crear situaciones extremadamente inusuales. Esto se nos presenta desde el mero principio con él. Esta secuencia en la que Walter y Jesse están con Tuco esperando su transporte para ir a México, mientras están tratando de acabar con Tuco para poder librarse de dicha situación, nos muestra cómo Héctor puede expresar mucho a pesar de las limitaciones que tiene su personaje. Esta aventura con Tuco es una de las escenas más icónicas de Breaking Bad. Sin embargo, no tendría el mismo impacto si no fuera por la presencia de Héctor, porque el hecho de que no pueda hablar ni moverse crea esa aura de tensión entre las intenciones de Walter y Jesse y la ignorancia e impulso de Tuco. Esta secuencia de escenas son un gran ejemplo de pragmática, es decir, de cómo el contexto influye en el significado de lo que se expresa. Obviamente aquí Héctor lo hace a través de su campana. Para ser más específicos, hay 3 ocasiones en las que esto sucede, las cuales resumen muy bien cómo está estructurada esta secuencia, es decir, de la tensión a la ira y de la ira a la tristeza. Vayámonos por partes. La primera, cuando quiere evitar que Tuco se coma su burrito. La segunda, cuando quiere transmitirle a Tuco que Walter y Jesse lo han traicionado y están en su contra, pero como no puede usar sus palabras, tiene que jugar con Tuco a adivinar lo que está pensando. Si bien no le transmite lo que tenía en mente, es suficiente que Tuco crea que le están viendo la cara para que este se ponga en contra de Walter y Jesse. Finalmente, la tercera y la última, después del enfrentamiento y la llegada de Hank que termina en el deceso de Tuco. Este último campanazo puede denotar varias cosas, como desesperación, tristeza, angustia, pues no sabemos en realidad qué tanto infirió Héctor con lo que escuchó, ya que solo oía los alaridos, mas no podía saber qué estaba sucediendo realmente. Como pueden ver, el simple sonido de una campana nos transmite 3 mensajes distintos, sentando las bases de cómo Héctor se comunicará con ella de ahí en adelante en la historia. Por el otro lado, a lo largo de Better Call Saul y Breaking Bad, vemos cómo logra comunicar mucho sin el uso de las palabras, a veces solo como caja de resonancia, como cuando Lalo intenta averiguar lo que estaba tramando Gustavo. Con tal de que les siga entrando varo, a él les vale nada. ¿Qué? Cuando gracias a sus expresiones, Gustavo logra dilucidar que Lalo seguía con vida.
Hay muchas escenas que nos muestran cómo los cercanos a él logran comunicarse efectivamente, así que cuando Walter en esta escena clama que hay demencia en él, está totalmente equivocado, ya que Héctor Salamanca expresa mucho a pesar de que no pueda hablar. Su condición, y lo entendemos cuando comparamos la persona que era antes de su derrame, es en especial una limitación para expresar su ira, algo que, como dicen por ahí, si no se expresa, esta termina haciéndote estallar. Y bueno, en esta misma escena, como lo expresamos anteriormente, Héctor conoce bien a su sobrino. No necesitó mostrarle la verdad para que cumpliera sus intereses, solo bastó con jugar con su mente para volverlo loco. Y pues bueno, viendo cómo es Tuco a lo largo de la serie, sabemos que cuando pierde la cabeza, destruye todo lo que hay a su alrededor. Oh, so sorry. Visto el estado en el que se encontraba Héctor, era obvio que eventualmente las autoridades iban a ganar interés en él, pues dado su historial criminal, era un perfecto aliado si colaboraba. Pero el honor de Héctor se lo llevaría hasta la tumba, simplemente ser un soplón no iba con su carácter. Por eso, desde que es llevado delante de las autoridades por el deceso de Tuco, nos encontramos con estas interacciones pintorescas. Sin embargo, la interacción que se lleva al primer lugar es la última que tienen, en donde parecía que Héctor Salamanca por fin hablaría, pues bien, y como la DEA creía, al no quedarle ningún familiar ni socio cercano, todo código de lealtad y discreción ya no importaban para él, pero como lo vemos, todo fue parte del estratagema de Walter para llegar a Gustavo. Aún así, Héctor Salamanca, como el hombre forjado como el hierro, no iba a desaprovechar la oportunidad de insultar a aquellos que fueron sus cazadores durante todo su recorrido, en especial aquel que estuvo detrás del deceso de sus sobrinos. Oh, you. Hey. Finalmente, y como todo forajido, Héctor se despide de las autoridades con un guiño, cosa que solo entendimos después de ver lo que había detrás de ese semblante socarrón. Last chance to look at me, Héctor. No podemos hablar de Héctor sin recordar su gran desenlace. Como todo forajido, se fue siendo de esta vida como todo un guerrero. Podemos aprender mucho sobre la naturaleza del criminal con las últimas escenas de Héctor. Por ejemplo, llama la atención cómo la vida le regresa a su rostro cuando Walter le ofrece la oportunidad de vengarse, de hacer algo para satisfacer su necesidad criminal de hacer pagar a sus enemigos. I am offering you an opportunity for revenge. Antes de esto, y como lo vemos, a raíz de la pérdida de toda su familia y de sus socios, Héctor lucía como un cuerpo artificialmente vivo. Tanto era así que ni siquiera se atrevía a ver de frente a Gustavo cuando lo visitaba, o hacer algo distinto mientras se encontraba en su asilo, ya que por lo general se le encontraba apartado de los demás miembros. Pero como lo mencionamos, una vez que tienes oportunidad, y lo podemos ver en su interacción tanto con los agentes de la DEA como con las enfermeras del asilo, tiene mayor expresión y motivación en su rostro. Es decir, esto nos está enseñando algo que luego aprendemos con Walter, que la imposibilidad de actuar, de tomar decisiones propias, es la peor forma en la que puedes castigar a un criminal. No es tanto el peligro lo que temen, sino sentirse incapaces de tener control sobre sus negocios y sobre sus propias vidas. Lo que sufrió Héctor, su parálisis, es el escenario más catastrófico para un criminal. No solo perdió la movilidad y el habla, sino también su credibilidad, pues a pesar de que sus facultades mentales no hayan sufrido daños, sus socios ya no tomaban en cuenta su palabra. Esto lo podemos ver a raíz de los sucesos con Lalo, quien, como sabemos, se comunicó con Héctor para contarle sus planes después del atentado en su hacienda. Pero como Gustavo se adelantó y detuvo a Lalo antes de que develara la verdad, Héctor se quedó esperando una respuesta por parte de su sobrino, asumiendo que lo peor había sucedido. Y cuando intenta convencer a los demás socios que Lalo había sobrevivido, se le tacha de loco, por más que tuviera razón en todo lo que decía. Buenas noches, Héctor.
Este evento marca a ojos de todos los miembros del cartel que el juicio de Héctor también estaba dañado, lo que explica cómo en Breaking Bad simplemente es un accesorio para el prestigio de los Salamanca. Pero nada más, no había otra utilidad para él, más que ser un observador de la debacle de su familia y organización. Y esto lo sabe Gustavo, ya que a partir de ahí, el martirio de Héctor comienza. Por eso, no es de extrañar que la primera vez que lo veamos en Breaking Bad se vea cabizbajo, sin alma. Es hasta que pueda hacer algo con su campana que la vida le regresa al rostro. Ahora, a raíz del deceso de Tuco y de los gemelos, Héctor queda en custodia de Gustavo, quien, como se lo hace entender, él será el último de todos en irse. Y dicho y hecho, desde Better Call Saul somos testigos de cómo Gus va construyendo su camino para destronar al cartel, y conforme va acabando con sus miembros, sus visitas a Héctor son más frecuentes, y el único escape que encuentra es evadir la mirada de Gustavo. La reacción de Héctor a estos embates de Gustavo muestran cómo ni siquiera puede expresar su ira. Se puede ver que, de forma literal y figurativa, está a punto de estallar. La ira de Héctor puede verse como una representación simbólica en ambas series. Sus problemas del corazón, potenciados por su frecuente ira, nos muestran que a pesar de su notable templanza para resolver los problemas, detrás de eso se encuentra este germen de la decrepitud de la familia Salamanca, pues sus miembros brillan por ser impulsivos, pero como Héctor, dado su rol como la cabeza de la familia, debe contenerse más que el resto, lo cual provoca que reprima estos sentimientos que comparte con el resto de su familia, que como consecuencia lo terminan enfermando. Entonces, cuando vemos el plan que tenían él y Walter, cuadra perfectamente con el personaje que conocemos, alguien que tiene una enorme ira por dentro que al final lo hace estallar, por tanta rabia contenida por tanto tiempo, desde el engaño de Lalo hasta el deceso de su último heredero. Y como su vida ya no tenía propósito más allá de la venganza, qué mejor manera de terminar su penuria llevándose a quien fuera su peor villano, haciéndolo víctima de su último coraje. Por el lado de Gustavo, también podemos representar su deceso de forma simbólica, ya que su última escena nos muestra la esencia que tuvo el personaje durante todo su recorrido, es decir, el de la dualidad de carácter. No es de sorprender que la mitad del rostro de Gustavo quede intacta, mientras que la otra mitad esté totalmente destrozada. Nos muestra lo que comentamos anteriormente, la dualidad del personaje. Por un lado veíamos al hombre elegante, respetuoso y amable, pero por el otro veíamos al monstruo, a ese que cometió atrocidades para satisfacer sus intereses criminales. Ahora, también llama la atención que sea Héctor quien devele el verdadero rostro de Gustavo. Viendo el historial que tenían estos dos, aparte de saciar su venganza, le enseña al mundo quién era en realidad este personaje, que al igual que él, era parte de un mundo de decrepitud. Momentos antes de esto, Gus le recriminaba a Héctor de ser un soplón, cosa que no era cierta, ya que su visita a la DEA simplemente fue un señuelo. Lo que no entendió Gustavo fue que Héctor iba a ser el que se encargaría de mostrarle al mundo quién era en realidad, haciéndolo partícipe de su propia ira.